Hola, soy Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y quería compartirles algunas reflexiones acerca del rol de las mujeres periodistas en la actividad en el país. Lo primero que me gustaría comentarles es que en Perú el periodismo es una profesión feminizada, como lo es en varios otros países de la región. Los últimos estudios, que datan de hace 3 años, hablan de que al menos un 70% de las estudiantes de periodismo de las facultades de comunicación social en el país son mujeres. Ya hablamos de esta feminización que se traduce también en las redacciones. Cada vez hay más mujeres en las redacciones, pero que no termina traduciéndose en temas de conducción o dirección de los medios. Todavía tenemos ese techo de cristal que a veces parece un techo de concreto cuando hablamos de cargos de dirección. Y pongo un ejemplo claro: en Perú, de 14 medios impresos diarios de alcance nacional que tenemos, solo uno es dirigido por una mujer. Y esto se traduce con quizás alguna data algo más positivo en la radio y en la televisión, pero llegamos a hablar de un 25, un 30% de espacios informativos, programas o canales dirigidos por mujeres, lo que es una cuota bastante baja si tomamos en cuenta el tema de la feminización. ¿Cuál es el problema con la feminización del periodismo? Nosotros y nosotras a veces lo mostramos como una bandera, ¿no? Como una conquista. El periodismo es una actividad que está feminizada. Pero lo que no nos damos cuenta, y es que ocurre también en otras actividades que están feminizadas, en el caso de Perú, por ejemplo, la educación o la salud misma, es que cuando una actividad o una profesión se feminiza, impacta directamente en las condiciones laborales. Los salarios se estancan, las condiciones laborales se rebajan. Yo lo pongo en la mesa igual para debatir por qué las profesiones que se feminizan terminan bajando sus rangos de los estándares laborales, y esto afecta sin ninguna duda directamente el tema de los salarios. Cuando hablamos de brecha salarial, nosotros y nosotras en Perú tenemos mucha dificultad para documentar el tema de la brecha salarial en el sector. Y esto porque en regiones, Quito, la capital de la República, Quito, Lima, y en regiones, si hablamos de actividad periodística, estamos, y aquí vuelvo a subrayar, estamos hablando de un 70 y quizás de un 80% de periodistas que ejercen la actividad como autónomos. Son periodistas independientes que autogestionan sus espacios en radio, en televisión o sus espacios digitales, y que tienen que conseguir publicidad para poder sostener esas propuestas informativas. Cuando estamos hablando en regiones de un 70 o quizás un 80% de periodistas en esa condición, para nosotros es tremendamente complicado poder documentar temas de brecha salarial teniendo esa realidad en la actividad. Pero si nos remitimos a la capital de la República, donde están las principales sedes de todos los medios de alcance nacional, en prensa impresa, radio, televisión o incluso internet, ahí sí podemos hacer una diferenciación de ingresos por igual tarea realizada. ¿Cuál es el tema? De que persiste este techo de concreto, ya ni siquiera le llamo techo de cristal en la actividad. Solo quizás esto varía un poco en el terreno del soporte digital, porque hay muchos emprendimientos que además tienen de los mayores índices de lectoría en el país, tipo Ojo Público, Convoca o Huayca, que son de los 3 medios independientes con mayor número de audiencia, que son dirigidos por mujeres. Pero está la gran paradoja ahí. Parecería de que las mujeres tenemos que fundar nuestros propios medios de comunicación para poder dirigirlos. ¿Qué ocurre con el tema de la brecha? En Perú, no solo en el sector, a nivel general estamos hablando de una brecha salarial por encima del 30%, que sin duda debe ser igual o mayor en el sector nuestro, pero nosotros seguimos teniendo problemas para documentarlo. Y ahí a mí me gustaría insistir en varias cosas que son importantes que impulsemos desde los sindicatos.
Primero tenemos que impulsar transparencia desde las empresas periodísticas. Nosotros necesitamos saber cuál es la diferencia de pago entre hombre y mujer periodista que realizan la misma actividad. Y esto es necesario para poder detectar de qué nivel de impacto en la brecha de ingresos estamos hablando. Lo segundo es que necesitamos, y lo hablo desde países como los nuestros, que tuvimos, y hablo de Perú puntualmente, que tuvimos una década del 90 con sindicatos muy fuertes, muy potentes, que luego de pasar una reforma laboral prácticamente se extinguieron. Hoy en día solo tenemos sindicatos de empresa en nuestro sector, en los medios públicos, en los medios estatales, pero nosotros y nosotras tenemos como una meta fija relanzar y fortalecer este trabajo y esta apuesta por la acción colectiva dentro de las empresas periodísticas. Si nosotros llegamos a establecer nuevamente sindicatos de empresa, y eso es algo que también debería revisarse y evaluarse el nivel de fortalezas, debilidades o necesidad de implementación, incluso en Costa Rica nosotros tendríamos posibilidad en instrumentos tan valiosos en el mundo sindical como lo es la negociación colectiva, de incorporar metas puntuales de reducción de esa brecha. Por eso saludo que el Sindicato de Costa Rica ponga estos temas en la agenda en su semana aniversaria, que nos convoque además a periodistas de diversas latitudes, no solo regionales, para conversar de estos temas, porque la problemática del sector es una problemática casi calcada, incluso de continente a continente. Quizás varían las intensidades, pero los problemas que tenemos como periodistas son casi los mismos a nivel de nuestra actividad, pisemos el suelo que pisemos o hablemos el idioma que hablemos, y reconocer ese problema y generar estos debates es tremendamente productivo. Así que yo quiero saludarlos en este debate, quiero aportar mínimamente desde la experiencia en Perú con lo que les he compartido, y que sigamos trabajando desde espacios como la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, la propia Federación Internacional de Periodistas, en intercambiar experiencias, pero también en fortalecer estrategias nacionales y regionales para eliminar una brecha que al final se traducirá en un verdadero escenario de igualdad en el periodismo. Un fuerte abrazo a todas y todos.